Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva sesión del podcast La Entrevista. Yo soy el doctor Eduardo Núñez Rojas. Hoy tenemos dos invitados muy especiales y vienen de Argentina, especialmente de la provincia de Tucumán, al arquitecto Andrés Bedoyan. Bienvenido. Muchas gracias. Y a la maestra Natalia Gabriela Cariñano. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Voy a leer un poco del currículo de cada uno de ellos para que los vayan conociendo, porque hoy vamos a tocar temas muy importantes sobre lo que es la educación musical, lo cual ellos son expertos en esta materia, y sobre la acústica musical, dos temas importantes que son parte de una formación de jóvenes dentro de una licenciatura en música, y también para los que estudian arquitectura, que es importante la acústica. Entonces, hoy vamos a tratar estos temas y voy a leer un poco sobre el arquitecto Andrés Bedoyan. Él es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura y Humanidades de la Universidad Nacional de Tucumán y docente en la Cátedra de Acústica y Organología del Instituto Superior de Música de la misma universidad. Especialista en diseño y acondicionamiento acústico. Ha participado en obras técnicas de gran relevancia como la Legislatura de Tucumán y el Fuero Penal. Con una sólida formación en construcción, en madera y sistemas multimediales, combina su perfil técnico con una trayectoria artística como coreuta de tenor en agrupaciones como el Códice Coral y el Coro de Cámara de Tucumán. La maestra Natalia Gabriela Cariñano es profesora y licenciada en música egresada del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente se desempeña como directora del mismo instituto. Su trayectoria se centra en la gestión pública universitaria, el fortalecimiento de la educación artística y la consolidación de convenios institucionales que vinculan la academia con la extensión cultural en la región del NOA. ¿Qué es el NOA? El noroeste argentino. El noroeste argentino. Bien, pues entremos en materia. Bienvenidos a Querétaro. Ellos acaban de terminar el día de hoy un curso en la Facultad de Música para alumnos y docentes sobre educación musical y sobre la acústica musical. Primera pregunta, ¿qué es educación musical, Natalia? La educación musical es el campo que desarrolla la educación artística, específicamente en música, desde que un niño ingresa al kinder, acá al preescolar, al jardín de infantes allá, hasta que termina su educación obligatoria en la escuela secundaria, que acá se le dice prepa, si no me equivoco. Allá es secundaria, es como high school, así que hace secundaria y prepa al mismo tiempo. No, secundaria, termina la secundaria. ¿Dura 3 años? 6. 6 años, 6 años. Como el high school, ¿no, chicos? Más o menos, así que se hacen las dos cosas. 6 años de secundaria, 6 años de primaria. Ajá. Y el jardín, el jardín de infantes o nivel inicial, que en algunas escuelas es de 2 años, 4 y 5 años, o sea, edad de 4 y 5, y en otra es solo de 5. Pero todo eso transcurre dentro de lo que es la educación obligatoria de un ciudadano argentino. Y ahí la educación musical forma parte de esa educación obligatoria, así como la educación física, van a acompañar el tránsito educativo desde el niño hasta el joven durante todo ese tiempo, ¿no? En la escuela. Y ahorita vamos a entrar en detalles sobre esto, lo que es la educación, que es muy interesante. Cosa que no tenemos en México, que ahorita también vamos a abordar este tema, sobre esa continuidad, sobre la educación musical. Andrés, ¿qué es la acústica? Claro, y bueno, en mi caso yo estoy, como mi formación profesional como arquitecto, me permite participar en la enseñanza de la música, no en los conocimientos específicos que necesitan para aprender a tocar un instrumento o para aprender a dirigir un coro, sino para conocer cómo se comporta el sonido, que es la materia prima con la que trabaja un músico, cómo se comporta el sonido en el ambiente, cómo se comporta el sonido en la generación desde su propio instrumento, cómo el instrumento genera sonido y cómo el sonido se comporta en el medio y de qué manera entonces podemos mejorar las condiciones acústicas para que la experiencia de música, ya sea de la educación en cuanto a la palabra hablada, o de la música en cuanto a un concierto, una sinfónica, lo que fuera, sea una experiencia lo más agradable posible para el que escucha y para el que diserta, y que entonces realmente sea aprovechable y una experiencia genuina de música
en todo su esplendor y que no se pierda eso por alguna condición del ambiente o del entorno. Es muy interesante, que eso también vamos a ir profundizando. Hablabas de la educación musical, que es obligatorio dentro de los niños. ¿Cómo se empieza a formar, cómo se trabaja con un niño de preescolar la educación musical? ¿Qué es lo importante para un niño la educación musical? Bueno, educación musical, así como te decía, educación musical, educación física y la educación en artes visuales, que se les decía antiguamente plástica, son las tres formaciones que van desde el preescolar hasta que terminan la secundaria, ¿no? O sea, un joven, un niño, lleva las tres materias, sí, obligatorio. Sí, obligatorio, ya, desde que entra al preescolar. Entonces, la educación musical, para ser trabajada en este preescolar, que nosotros le decimos nivel inicial, tiene una característica fundamental, que es que se la aborda a través del juego. Y los contenidos musicales que tienen que ver con esta musicalización que hacemos los docentes de música, este proceso de nutrir musicalmente, de fortalecer ese crecimiento del niño, es a través de juegos. Ya. ¿Sí? Por de eso cantos y juegos, perdón. Sí, ya. Juego, lo lúdico. Ya. Por eso es tan importante que el docente de música que va a un nivel inicial, a un preescolar, a un kinder, sea un docente formado musicalmente, formado pedagógicamente, porque tiene que atender a cuestiones también de la psicología del niño, saber cómo se comporta un niño a esa edad, qué tipo de pensamiento tiene, y también en cuanto a sus recursos musicales y vocales. Tiene que ser una persona afinada, que pueda transmitir con su voz las alturas precisas, porque ese proceso de musicalización es fundamental en esa edad, y que la calidad vocal, musical que el niño recibe sea de la mejor experiencia que se le pueda dar. Yo vi que dentro del taller estaban manejando instrumentos. ¿Hay instrumentos especiales para a un niño encauzarlo dentro de la rítmica, dentro de la música? ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, para un niño de preescolar o de inicial se puede trabajar con instrumentos de banda rítmica. Pueden ser cascabeles, maracas, también podría ser con un xilofón, con algunas cuantas placas con alturas precisas determinadas, pero básicamente instrumentos que son de golpear o de sacudir o de entrechocar platillos. No así soplar, porque no están dadas las condiciones todavía del aparato respiratorio para que pueda emitir un sonido. Van a jugar con una flauta, pero no va a ser un sonido musical preciso. En cambio, con otros instrumentos sí. Quiero entender que es una educación temprana, percusiva, acompañada de música. Sí, pero lo más importante para mí es el canto. O sea, que la experiencia de ese niño puede ser enriquecida con instrumentos, pero lo más importante es desarrollar el canto en ese niño. ¿Qué esperamos de un niño preescolar con esta educación? ¿Cuál es el objetivo? Trabajar sobre todo sobre dos ejes. Por un lado, la apreciación musical, que tiene que ver con que el niño pueda escuchar e identificar o discriminar timbre, fuente sonora, altura, volumen, en el sentido de discriminar más agudo, más grave, esto es un pandero, esto es una flauta. Pero la otra parte, el otro eje por el que debe caminar es por la producción. Ese niño tiene que transitar por experiencias de producción vocal. Hay que apuntar a que un niño cante y renueve y saquemos de nuevo las rondas tradicionales, los juegos, las rimas de sorteo, las adivinanzas, pero tiene que ser todo a través del canto. Le podemos sumar estos acompañamientos instrumentales, pero el canto tiene que ser fundamental. Parte importante del desarrollo humano de un niño dentro de su primer contacto escolástico de 3 a 6 años, que es parte importante de lo que es la educación musical, porque eso le permite el desarrollo de su psicomotricidad gruesa, su habilidad percusiva, el canto, los juegos, que eso es parte muy importante
que en México se ve, sí, en muchos jardines que tienen la posibilidad de tener profesores de música, pero que lamentablemente a nivel nacional pues, no tenemos esa parte, ¿no? Que ahí tenemos un poco de retraso, que ahorita vamos a seguir conversando con esto. Andrés, yo estoy estudiando música. ¿Por qué tengo que llevar acústica? Si yo estoy en el piano, si yo estoy en la guitarra, ¿en qué va a servir la acústica, no? Sí, frente al piano uno escucha perfectamente lo que está tocando. Ahora, ¿qué pasa desde el piano y hacia el escenario, hacia los espectadores? Es lo que la acústica puede hacer su aporte ahí. Tenemos distintas experiencias de distintas salas y en general hasta te podría decir que uno toca no solo su instrumento, sino que la sala misma forma parte de la experiencia musical. Entonces, puedo elegir una sala para presentar la música que a mí me agrada y que estoy estudiando en función de cómo quiero que sea la experiencia para el oyente. Si voy a hacer música de cámara o música coral o música orquestal o una banda sinfónica. O sea, el tipo de música tiene que estar acompañado con un lugar apropiado y adecuado acústicamente para que la experiencia del oyente sea la mejor. Porque, por ejemplo, en un teatro que no tuviera un acondicionamiento, los de las primeras filas posiblemente escuchen bien y los de las últimas filas no escuchan nada o escuchan parcialmente. Entonces, en general lo que vemos en la materia y lo que se busca es sobre el comportamiento del sonido en el espacio. No vemos tanto lo que es el refuerzo sonoro, lo que sería la parte de digitalización de sonido, refuerzo en espectáculos al aire libre. Todo eso tiene su propio plan de estudio. De hecho, hay carreras de ingeniería en sonido que se puede digitalmente corregir algunas cosas para que el sonido amplificado suene de una determinada manera. Pero cuando hablamos de un escenario y la música acústica, no es solamente poner un micrófono y que todos escuchen bien, sino que la sala misma colabore. Y eso se la puede adecuar con un pequeño análisis. Y para el músico instrumentista, tiene que saber que no es lo mismo ensayar en su aula, entre cuatro paredes, frente al piano. No va a ser la misma experiencia. Él mismo va a tener una percepción distinta cuando se suba al escenario, y no es solo pánico escénico que va a tener porque le cambian las condiciones del momento de presentarse, sino que él mismo se va a escuchar diferente. Hay condiciones que cambiaron. En el compañero del coro tal vez no lo estoy escuchando de la mejor manera porque la sala no me ayuda. Entonces, poder buscar las mejores condiciones para que la experiencia, tanto para el músico como para el oyente, sea la mejor. Y también para el maestro de música, el profesor que está en el aula y tiene 30 o 40 niños soplando una flauta dulce, puede ser una experiencia de aturdimiento, de complejidad. De hecho, el sonido nos puede llegar a producir molestias, dolores de cabeza, estar descompuestos. Hay lesiones auditivas si no estamos en ambientes acústicamente preparados. Entonces, tanto como profesores, tener un lugar adecuado para dar clases, o como músicos, tener un lugar adecuado para mostrar nuestra producción es importante. Me quedé pensando en lo que decías recién acerca de los niños y las canciones. Y no es solamente que el niño comienza en el nivel inicial a ser musicalizado por el maestro que ha sido preparado. Las canciones de cuna, que son una reserva tan importante de nuestra cultura, es eso, justamente es la mamá cantándole al niño desde la cuna, en sus brazos, en la panza. Ya ahí tiene que comenzar ese proceso. Esa educación musical. Esa educación, ese proceso de musicalización, de transmitir el cariño y el gusto y saber valorar, apreciar eso, comienza desde la cuna. Y algo importante, entonces yo estoy estudiando piano, estoy escuchando, porque tienes razón, estoy en el cubículo, es una forma de escuchar los matices o todo esto. Pero ya estando en una sala, ahí tengo que aprender lo que es la acústica. ¿Qué tan fuerte ahora voy a atacar un Claro, en una de esas tengo que cambiar la manera de ejecutar o buscar un especialista o con los recursos que he tenido durante el cursado, ver de qué manera puedo, con algunas mínimas modificaciones, sea por ejemplo la posición del piano dentro del escenario,
o algunos paneles que ayuden a proyectar el sonido hacia la sala, adecuar un poquito la sala para que el sonido que yo estoy escuchando sea lo más parecido a lo que está escuchando la persona que está sentada. En algunos casos implica cambiar un poco la forma de ejecución, pero básicamente es adecuar el espacio para que el músico esté confortable al momento de tocar. No es lo mismo tocar para una sala de grabación entre 4 paredes y podemos hacer varias tomas que en un escenario y en vivo. Y por eso en general las producciones pueden ser registradas en un estudio y tienen unas características, o se busca una presentación en vivo en donde el salón y el auditorio en donde estamos forma parte del sonido del producto final que se registra. No es lo mismo que un coro se presente en una iglesia con el espacio y el aporte del sonido en ese ambiente, a que grabe en un estudio y luego digitalmente se le incorpore algún efecto, claro, de cámara o de espacio. Entonces, tenemos que aprovechar los recursos de la sala que tenemos. Ya. Los niños terminan preescolar, traen una formación ya, una base que se les va dando, el niño disfrutó el canto, el juego y todo eso. Vamos a primaria. ¿Qué pasa en primaria? ¿Es igual? ¿Cambia conforme van pasando los años de los niños? ¿Cómo se maneja ahí, Natalia? Bueno, educación musical está en la primaria, en Tucumán por lo menos tiene 6 años. Hay otras provincias que tienen 7 años de primaria, en Tucumán es de 6. Y la materia educación musical va de primer grado a sexto grado. La graduación de los contenidos que se trabajan desde primer grado a sexto grado está dividida en 2 ciclos. Primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, y segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado. En primer ciclo seguimos trabajando la educación musical siempre desde el canto, pero con canciones que remitan al entorno social cercano, a los sonidos del ambiente, a lo que conocen familiarmente, a canciones que no tengan saltos excesivos, que tengan una octava de registro, en un registro adecuado para niños, con un cancionero seleccionado y que tiene que ver con cuestiones concretas que el niño conoce. Estamos hablando del folclore. El folclore argentino. Pero todas las cuestiones ya más que tienen que ver con la identidad patriótica. Ya empezamos con el repertorio de himnos, marchas, que tienen que ver con los actos escolares y que se usan para reforzar la identidad argentina, se trabajan más que nada en de cuarto, quinto y sexto grado. Y si bien de primero a tercer grado hay ritmos folclóricos que son como muy canciones más cortitas, un gato, una chacarera o algún aire de gato no completo, todo lo que es más folclórico se lo trabaja a partir de cuarto grado, donde ya toman conciencia de lo que es Argentina, o sea, Tucumán, Argentina, las provincias de Argentina. Entonces, cuando pueden identificar en el mapa las regiones folclóricas, ahí se hace mucho más hincapié en la educación, en el folclore. Ese quería preguntarte, mencionaste 2 tipos de música. Sí. La chacarera, ¿cómo dije? Chacarera. Chacarera, que es la que bailan así, sí, o la que he visto allá que van bailando y todo eso. ¿Qué es la chacarera? La chacarera es un estilo folclórico propio de la provincia de Santiago del Estero, que es limítrofe con Tucumán. Santiago del Estero es la provincia que se le llama madre de ciudades y cuna de la tradición. Es la primera ciudad fundada en toda la Argentina y este baile, la chacarera específicamente, se formó ahí, se gestó ahí. Tiene 3 tipos de chacarera. Está la chacarera simple, la chacarera doble y la chacarera trunca. Y bueno, los santiagueños tienen así como una fuerte impronta y mucha defensa del folclore. Por ejemplo, en un acto patrio, eso me lo cuentan mis alumnos, que son santiagueños algunos, en un acto patrio, además de cantar el himno nacional, y entra la bandera argentina, cuando entra la bandera de Santiago, que es la bandera provincial, se canta una chacarera específica de un grupo específico
con una instrumentación específica. Ya, o sea que la chacarera viene siendo como el ritmo más importante o sea, para estas provincias o para todo. No, específicamente para Santiago del Estero. Para Tucumán es la samba. Es la samba. Sí. Pero ¿por qué enseñan chacarera? Porque nosotros enseñamos ritmos de toda la Argentina. Eso es lo que yo quiero decir. Sí. O sea, ven todo un folclore que se le llama folclore para nosotros complejos. Completo, sí. ¿Y cómo sería un ritmo de la chacarera para un niño? ¿Para hacer con las palmas? Ajá. ¿Cómo era el de mamá y papá? ¿Los chicos también? Papá y mamá. Papá y mamá. Papá y mamá. Y divide después. Los chicos también. Que imita el rasguido de la guitarra. Que con la guitarra. Sí. Y eso, este ritmo, ¿se le complica a los niños? No. A ver, nosotros vamos haciendo, como por eso decía que era importante la formación del docente de música. Ajá. Porque el docente de música tiene que ir haciendo los ajustes. Ya. Puntuales, precisos y sonoros. Desde que el niño es pequeño, vamos trabajando la coordinación corporal con lo rítmico, ¿sí? Sobre todo en algunos lugares quizás más rurales, escuchar folclore y escuchar chacareras es absolutamente normal. En Santiago del Estero, como te decía, que es una provincia lindera con Tucumán, es como, bueno, aquí sería escuchar, no sé, Cielito Lindo, o alguna canción que es como... Si hablamos de Querétaro, el guapango. Bueno. El guapango, ¿no? Claro. El guapango es tradicional de toda esta parte de la sierra, que colinda con otros estados. El guapango, ¿se me explicó? Pero un niño que uno desde pequeñito, desde jardín, le va enseñando a hacer la rítmica, no tiene problema. Y esos sexto, quinto, los sexto. Sí, ahí hacemos mucho énfasis en las regiones folclóricas de Argentina. O sea, entonces un niño en primaria ya sabemos llevar más una rítmica más precisa, con cantos más de folclore para ustedes, con música que da mucha identidad, con toda esta cuestión cívica en este sentido. Y geográfica también, se hace mucho énfasis en esto de las regiones geográficas y canciones que describen el ambiente, que describen la geografía y la naturaleza de cada lugar también. Ok. Y vas a la secundaria entonces, querés ver qué ven después. Okay, pero, eso sabe Natalia. Pero para lo que yo quiero llegar, ustedes vamos a preparar en tal acto cívico un coro, me imagino. Sí. Dirigen el coro. Los chicos o los niños tocan algo de instrumentos mientras están acompañándose. ¿Cómo es esa dinámica? ¿O no está el coro así como tradicional? ¿Cómo funciona? No, sí pueden tocar, algunos tienen más facilidad para tocar bombo. Sí, el bombo, que es un instrumento típico folclórico argentino. Algunos guitarra también, algunos carnavalitos o chacareras con ritmos muy sencillos, con acordes muy sencillos, pueden perfectamente. Sí, eso lo hacen los niños de quinto, sexto grado, sí, que ya manejan el instrumento. ¿Guitarras normales o guitarras propias del folclore de ustedes? No, es la guitarra española, criolla. La criolla, lo más importante. Sí. Vuelvo a la acústica. Es importante cuando se construye un escenario, un auditorio, el arquitecto o los ingenieros que vayan a hacerlo tienen que tener muy pensado qué tipo de escenario van a implementar y que tenga todas las características acústicas para que el que está en la última fila, como entre la primera, pueda escuchar el pianísimo más pianísimo de un coro o de una orquesta, así como un gran fuerte. Claro, bueno, mira, nosotros en Argentina tenemos el Teatro Colón, que es una joyita respecto de eso, porque los aparatos tecnológicos hoy, cuando uno escucha música con auriculares, hoy vemos a todo el mundo en la calle anda con auriculares o escuchamos música. Aquí también. Claro, acá en auriculares, los muchachos están ahí monitoreando. Los auriculares nos dan directamente al oído y es muy difícil que se pierda algo de la información que está pasando. Pero hay dentro de todo el espectro de lo que podemos escuchar, nuestros oídos están más acostumbrados y mejor adaptados
para un cierto rango de frecuencias. Las cosas que van muy por encima de eso, los agudos, o van muy por debajo, no los escuchamos con tanta facilidad. Y hay procesos con la electrónica en donde se refuerza un poco esos sonidos que se van, esos pianísimos, muy pianísimos, el auricular en realidad los levanta un poquitito. Y a los fuertes, muy fuertes, para que no nos dañen, se los regula ahí. Es lo que se dice normalizar y se comprime. Hay micrófonos especiales para tomar la voz, compresores que de todo el espectro comprimen a un sector que es más propio para nuestra manera de oír, pero eso es todo electrónicamente hablando. Cuando una sala tiene que poder lograr un efecto similar a eso a partir de refuerzos sonoros con recursos físicos, poner paneles, poner materiales absorbentes para que, por ejemplo, en un teatro armás la cámara acústica y que el sonido de los músicos se proyecte hacia la sala. Y en la sala las primeras butacas están tapizadas y son muy cómodas y todo, no es simplemente por comodidad, sino para que el sonido que llega ahí, que es más intenso, las butacas absorben sonido y no aturde a las personas que están en las primeras filas, y quienes están sentados un poco más lejos, los materiales ya son un poco más duros, menos absorbentes, y la forma de la sala va haciendo que el sonido se distribuya en el lugar lo más homogéneo posible, tratando de imitar ese proceso que hacemos electrónicamente después de otra manera. Que los pianísimos del piano no se pierdan por ser muy suaves, que todo se proyecte a la sala. Es muy difícil lograr eso. Hoy tenemos muchos recursos desde el punto de vista de diseño. Diseño asistido con computadoras nos permite trabajar con las formas del espacio. La forma es uno de los elementos fundamentales a la hora de la distribución del sonido. Te diría casi tanto más que el material de superficie. Es como que eso es simplemente la piel que reviste el espacio. Pero la forma del espacio es lo que va a permitir que el sonido tenga un comportamiento homogéneo en el lugar. Entonces, con un diseño adecuado se puede ir modificando la geometría para evitar, sobre todo, por ejemplo, evitar planos paralelos, que es uno de los problemas fundamentales que hay en un aula, que son normalmente cuadradas, con techos planos. Entonces algunos sonidos, algunas frecuencias de sonido quedan rebotando ahí en ese lugar y se producen refuerzos sonoros que pueden ser muy molestos, y en un lugar del aula escuchás excesivamente los graves y en otro lugar los sonidos se cancelan y no escuchas nada. Entonces, básicamente lo importante es la forma del edificio, y bueno, obviamente que en función de si es para música tiene unas características, si es para voz hablada tiene otras características. En general, los auditorios o los lugares para convenciones, por ejemplo, que tienen usos múltiples, que uno no sabe si va a ser un concierto o si va a ser un orador o si va a ser una entrevista, terminan modificándose básicamente con el tipo de refuerzo sonoro que se coloque, o con sistemas móviles de paneles, generalmente en los cielos rasos, que aumentan o disminuyen la cantidad de absorción de sonido para que si hay un concierto tenemos que bajar un poco la intensidad del sonido, y si es voz hablada vamos a reforzar para que todos los que están al final lo puedan escuchar y sea agradable. Pero hay forma de hacer algunas pequeñas adecuaciones en esos lugares de usos múltiples. Yo les diría que es más bien el proceso sería al revés. Si yo tengo específicamente pensado un espectáculo musical, debería buscar la sala que es más adecuada para ese tipo de música. Claro. Y el problema es que no todas las salas las hacen pensando en todo tipo de espectáculos. Ese es el problema. Por eso siempre hay que tener alguien que sepa de acústica para no tener que estar haciendo este tipo de cuestiones, que lamentablemente sucede. ¿Sí? Siempre hay que tener un experto, un ingeniero. Oye, pero va a ser un auditorio, tráete un experto en acústica, ¿sí? ¿Y qué tipo de concha acústica? Que allá la concha es otra cosa, pero aquí le decimos a concha acústica, ustedes le llaman paneles, ¿no? Me imagino. Sí, ¿para qué? Cámara, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que cualquier espectáculo, llámese el que se llame, sea perfectamente adaptable? Porque en la actualidad tenemos, aunque sea un concierto con música electrónica, con todo esto, también a veces se batalla porque
la acústica no es buena, por mucho que se tenga que hacer eso. Sí, independientemente del estilo musical, se trata de una experiencia que tiene que ser de disfrute y de placer. Claro. De eso es el arte que tratamos de enseñar. Claro, y así debe de ser. Bueno, Natalia, ya pasamos primaria, ahora vámonos con los chicos que están en el cambio hormonal, que viene la época de la aborrecencia, ¿no? Sí. Bueno, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí en secundaria? Secundaria. Las secundarias en Tucumán tienen diferentes características, porque algunos estudiantes van a transitar por la educación musical, lo que se llama es educación artística, es decir, que en algunas escuelas puede que tengan danza o música o teatro o artes visuales o artes audiovisuales. Eso depende de la propuesta curricular de la escuela. Pero aún así van a tener música en las escuelas orientadas en música principalmente, van a tener música de primero a sexto año con diferentes materias que se llaman, por ejemplo, ejecución vocal instrumental, producción de música instrumental, música latinoamericana en contexto, o sea, está muy... ¿Completo ya todo? Muy completo, Ajá, sí. Bueno, y ahí aparece la palabra que también tiene que ver con la generación o el trabajo sobre el pensamiento divergente del adolescente, donde ya no solamente le enseñamos la canción, sino que hay un trabajo mucho más interpretativo y contextualizado que le permite reflexionar sobre eso que está haciendo. Un adolescente ya empieza a descubrir el mundo de otra forma. Sí, claro. Empieza a tomar noción de lo que canta o de lo que escucha y va decidiendo qué le gusta, qué no le gusta y va proponiendo también en la clase. ¿Eso es válido? Sí, por supuesto. Qué interesante. Sí. Aunque en el diseño curricular están pautados los estilos. Yo tuve la oportunidad de escribir el diseño curricular para educación musical primero, segundo y tercer año y lo pensamos de esa forma, lo pensamos incluso como en círculos concéntricos que se abren, que en primer año puedan tener contacto con la música de Tucumán y con los compositores tucumanos. Del folclore. De folclore, sí, y de la música, básicamente de la música popular tucumana. En segundo año que puedan tener contacto con música de Argentina, música popular y folclórica de Argentina, pero ahí también entra el rock nacional. Así que ya estamos rozando otra historia. Eso lo llevaron en prepa ustedes, chicos, escuchen eso. Rock nacional. Llevan tango y aparte llevan todo lo que fue Miguel supuesto. Mateo, Totalmente. Enanito Verde. Sí, aparece Stereo, también, sí, por supuesto, y aparece Charly García, Fito Páez. Charly García. Claro. Pero con este componente que yo te decía de que ya hay un trabajo de interpretación, no solamente de cantarla porque sí, por el placer, sino que también hay una construcción del pensamiento crítico y de la reflexión sobre ese hecho artístico. Y aparte que ya tienen un trabajo de los 3 años, chicos, esa es la diferencia, o sea, que los van preparando, y qué padre eso que tengan los chicos libertad, de que ustedes les enseñan su música, porque eso da identidad en primer lugar, por supuesto. Y después de la identidad puedan escoger algo de rock, y ahí mi pregunta es, ¿lo tocan ellos? ¿Ya les enseñan a ustedes los instrumentos? Depende de la escuela. Funciona? Depende de la escuela. Hay escuelas en las que sí, se cuenta con instrumentos en la escuela, entonces por ahí maestros de música que tienen versatilidad, que manejan guitarra, piano, por ahí alguna flauta, depende de los recursos que la escuela tenga, ¿no es cierto? Ahí sí armamos como una banda de música y tenemos muchos que cantan y algunos cuantos que tocan. ¿Y los otros bailan? ¿Se puede eso? Sí, se puede, sí. Claro. Y eso sucede durante todo lo que son los 6 años. O sea, ¿cuál es el objetivo? Si yo no hice desde los 3 al joven que sale de 18 años, ¿cuál es la meta para ustedes, para lo que es esta formación integral, entre ellas en música? ¿Cómo debe salir el chico? ¿Cuál es el objetivo? A ver. ¿Que quiere estudiar música profesionalmente? Sí, eso sería ideal. Eso sería ideal. Pero yo como voy a ser arquitecto, pero no voy a hacer otra cosa. No es para todos. ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál es la estación que llega? A ver, que la educación musical esté presente desde el preescolar hasta la secundaria es un derecho. Nosotros entendemos a partir de la Ley de Educación Nacional que todo ciudadano argentino tiene que tener derecho a transitar por experiencias artísticas
durante toda su escolarización obligatoria, ¿sí? Todos sabemos los efectos que el arte produce en la subjetividad del ser humano. Eso es importante, eso es importante. Hacen otro tipo de seres humanos, ¿sí? Aunque estudian ingeniería, porque cuando estudias ingeniería otras ciencias exactas son bien cuadrados, ¿no? Pero sí, cuando llevan una formación de cualquier tipo de humanística que le puedan llamar, te sensibilizas más y te haces otro tipo de ser humano, ¿no? Yo lo entiendo también desde el lado, o sea, insisto, la educación artística como un derecho desde que el niño nace en la cuna, en esto que hablamos, pero cuando el Estado lo toma parte es a partir de la educación obligatoria, ¿no? Entonces, que pueda tener su educación artística desde que ingresa al preescolar hasta que termina su secundaria, que pueda transitar. Después elige si quiere o no estudiar arte, pero que no se le prive de esa oportunidad por el desarrollo de la subjetividad. Defendemos el arte como campo de conocimiento. Eso era mi pregunta, ¿no? Que me la estás contestando, que ese es el objetivo, crear seres humanos integrales, que eso realmente... Chicas, a ustedes les hubiera encantado estar cantando esta formación y que les den la oportunidad de cantar, ¿qué, rebelde o qué? Porque así visten los chicos allá, y las chicas con su faldita y su corbata y los chicos saco y todo me ha tocado ver en la que es la secundaria, ¿no? Y todo eso. Incluso las políticas de educación, desde 2009, algunas como políticas nacionales hasta 2015 y ahora quedaron en las provincias. Tucumán es una de las provincias que conserva el programa de coros y orquestas infantiles y juveniles para el Bicentenario. Bueno, esto de llevar instrumentos a las escuelas para que los chicos tengan la posibilidad de armar orquestas en las escuelas y coros en las escuelas, Tucumán ha sido pionera. En 2009 se generaron 9 coros y 10 orquestas en escuelas. Mira qué maravilla. Era una presencia de jóvenes y de niños. Que eso es importante. Por supuesto, el Estado proveía de los instrumentos, violonchelos, violines, violas, contrabajo, tubas, trompetas, trombones, todo eso llegaba a las escuelas, se guardaba en las escuelas y todos los niños, todos los jóvenes de la escuela, el que deseaba, podía acceder al instrumento. El Estado proveía de un profesor de instrumentos y un profesor de lenguaje musical para que tengan acceso y bueno, se armaron esas maravillosas orquestas. Grandes proyectos. ¿Saben qué conlleva todo esto? A que los jóvenes estén más enfocados haciendo cosas importantes a estar pensando en otras situaciones, ¿no? Y que eso los hace integrales en todo eso. Pues sí, bueno, en particular ese programa, por ejemplo, es a contraturno de sus horas. Claro, ya sí, no es básicamente los sábados a la mañana. No es obligatorio, es opcional, les da posibilidades, algunos de ellos después deciden estudiar instrumentos y los que no tuvieron una experiencia riquísima de lo que es colaborativo, porque la música, ya sea coral o la música orquestal, te saca del individualismo de estar frente a una pantalla a tener que escuchar a los demás. Sí, eso es muy importante. Yo siempre he peleado. El arte tiene que ser obligatorio desde preescolar hasta terminar la prepa, porque forman diferentes seres humanos, se sensibilizan, entienden la importancia de que el ser humano tiene que tener arte, porque de la primera manifestación que tuvo el ser humano fue el arte. Y la prueba es que ellos se las ingeniaron para hacer la pintura rupestre y hacer todo lo que es los movimientos corporales, la danza. Eso es por naturaleza del ser humano. Y lamentablemente no lo vemos. O sea, estamos todavía pensando retrógradamente en estar haciendo sistemas de puras ciencias exactas, que eso está bien, pero el humanismo y el arte es un bien necesario para una sociedad y crearíamos diferentes tipos de seres humanos. Natalia, Andrés, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Qué les pareció la experiencia en México? Un placer, nos vamos con muchísimas expectativas también, y nos vamos con muchas ganas de seguir en este vínculo que hemos iniciado. ¿Sí? Yo creo que compartir con los chicos las experiencias pedagógicas, musicales, poner la música en el centro de la escena educativa de un estudiante y la responsabilidad que tenemos de musicalizarlo y de nutrirlo de la mejor manera, creo que ha sido una de las cosas que más destaco de la charla que hemos tenido con los chicos, ¿no? Así que
me voy con más ganas de volver también. Sí, veníamos no con intención de enseñar nada, porque uno en realidad siempre está aprendiendo, sino más bien de compartir y conocer. Y así como decías esta mañana en la charla, uno aprende a valorar lo que tiene también cuando conoce y viaja y mira nuevas experiencias. Entonces nos vamos valorando lo que hemos aprendido y nos vamos también revalorizando lo que tenemos. Claro que así es la experiencia que he practicado con los chicos. Hemos tenido la oportunidad de estar allá, de convivir con los chicos de Tucumán. Digo, es igual que ustedes, muchos estudian, otros tampoco como ustedes que tampoco estudian en muchos casos, es lo mismo, pero van a encontrar chicos igual con las mismas formas de estudiar, de sus ideas, y siempre, aunque estamos a miles de kilómetros de distancia, pero tenemos la misma idea, que es el arte, que se concibe de una forma diferente a como lo somos nosotros, pero a la vez lleva al mismo punto, que es la creación. Así que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, que es TikTok, lo que es Instagram, Facebook y YouTube. Yo soy el doctor Eduardo Núñez Rojas. Esta es la entrevista. Gracias. Una producción del Centro Cultural Hangar de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria para la Universidad Autónoma de Querétaro. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan necesariamente la visión del Centro Cultural Hangar y la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria.